Hola, bienvenidos a la charla de Feedback Sandwich No, mejor un wrap. Va a ser una charla principalmente para hablar de feedback, de retroalimentación, pero bueno, ahí también con algunos toques culinarios que vamos a ir viendo ahora un poquito más adelante. Primero me quiero rápidamente presentar. Mi nombre es Juan Melo, soy de Uruguay. Actualmente me desempeño como Scrum Master y Agile Coach en la empresa Technisys y también soy trainer licenciado en Management 3.0. Y me gusta definirme como, bueno, cuál es como mi gran objetivo, ¿no? Bueno, acompañar a las personas y a los equipos en su camino de aprendizaje, potenciar a estas personas para que alcancen sus objetivos y transformar ideas en acciones, que es algo que viene muy de la mano de también mi formación en coaching, ¿no? Así que bueno, me gustaría empezar con una historia mía relacionada al feedback. Hace un tiempo, algunos años, yo trabajaba en un equipo, ¿ah? Donde éramos 5 personas. Y bueno, básicamente nosotros teníamos una dinámica de trabajo donde las cosas que íbamos haciendo, produciendo, las compartíamos con nuestros pares para que se revisen, ¿no? Buscando un mayor nivel de calidad, vamos a decir. En aquel momento empezamos a tener algunas situaciones con un compañero nuestro porque las cosas que esta persona nos compartía para revisar empezó a tener como unos problemas bastante básicos para lo que entendíamos nosotros como equipo, y sobre todo se empezó a repetir sistemáticamente. Entonces, bueno, en aquel momento yo decidí juntarme con esta persona y darle feedback, ¿verdad? Pero en aquel momento yo la única herramienta que conocía era la de la técnica del sándwich, por eso el título decía no sándwich, y ahora vamos a ver por qué. Donde, bueno, la técnica del sándwich básicamente te dice, cuando vos le tenés que dar feedback negativo, o me gusta más decir constructivo, a una persona, la idea es que uno le dé primero un feedback positivo, después negativo y terminás con positivo. La idea está buena, pero lo que termina pasando muchas veces, y es lo que me pasó en aquel momento a mí, es que como uno abre con algo positivo, cierra con algo positivo, y lo que nos interesa es que la persona entienda, que reciba el mensaje de lo que está en el medio, que le decimos ese feedback constructivo, muchas veces las personas no logran captar el mensaje o la importancia del feedback constructivo. Y bueno, fue lo que nos pasó en aquella ocasión. Básicamente yo le di feedback de esta manera, y después de esa charla, que quedó todo bien, acordamos un montón de cosas, estos errores que les comentaba siguieron pasando. Cuando nuevamente yo fui a hablar, esta persona básicamente me dijo, pero si vos me habías dicho que estaba todo bien conmigo, entonces ahí como que yo hice un clic y dije, bueno, capaz que la técnica del sándwich no está tan buena, y ahí me puse como a investigar y me empezó a llamar como mucho la atención del tema de dar feedback, y es un poco lo que les quiero compartir hoy y qué cosas me han funcionado, ¿no? Eh, Acá les quería compartir esta frase que me gusta mucho sobre lo que es el feedback, que es del libro Cómo creé un dólar de la nada, de Anne-Marie Hofstadter, que dice: la retroalimentación es el camino a la excelencia, búscalo con sinceridad y recíbelo con gracia. Bien, ¿qué quiere decir esto? Bueno, nosotros la idea es que al dar feedback a las otras personas, nosotros lo que estamos buscando siempre es mejorar, sobre todo cuando estamos hablando de feedback constructivo, ¿no? Y justamente la idea es, bueno, darlo con la mayor sinceridad posible, y del otro lado recibirlo de la mejor manera y con la mayor apertura posible. Así que bueno, les quería comentar esta frase que me gusta mucho. Acá les quería mostrar unos números rápidamente me parecen como bastante interesantes y representativos. Se hizo una encuesta en Estados Unidos por Harris Poll con 2.058 adultos, si no estoy mal, y lo que dio esa encuesta es que el 37% de estas personas que
puntualmente en esta encuesta eran personas con roles de liderazgo, se sentían incómodas al momento de dar feedback. ¿Bien? Y por otro lado, según el Workplace American Report, el 75% de los empleados dice no haber recibido un feedback significativo en los últimos 12 meses. ¿Ah? Son como números que nos dice que algo pasa con el feedback, ¿no? Nos genera incomodidad, el feedback que nos están dando a veces no es algo así como contundente que nos llegue. Y bueno, lo que les quería comentar ahora era, primero, 5 razones importantes por las que entendemos que tenemos que dar feedback, ¿no? El primero, bueno, mantiene a los equipos en marcha cuando nosotros estamos trabajando en equipo. Los comentarios siempre deben ser constructivos, ¿tá? Siempre tenemos que apuntar a eso de la mejora con el feedback. Y esto va a permitir que tanto las personas como también el equipo entero crezca, ¿no? Con este feedback que nosotros vamos a estar dando. Después decimos que el feedback da un sentido de pertenencia y propósito, ¿no? Es importante no dar solo feedback constructivo, el positivo también tiene que existir, es muy importante, ¿no? Y a veces podemos caer en que la otra persona ya sabe, o nosotros asumimos que la persona sabe que está haciendo las cosas bien, pero capaz que del otro lado no se está tomando así. Por eso siempre es importante tener en cuenta lo que es el feedback positivo. Después decimos que aumenta el crecimiento y la felicidad, ¿tá? Y acá algunas preguntas que pongo como, bueno, ¿estamos reconociendo y felicitando a los demás? ¿Cuándo fue la última vez que te felicitaron a vos por algo que hiciste? Y también te pregunto, ¿vos cuándo fue la última vez que felicitaste a otra persona? Hay algunas preguntas como para que nos quedemos pensando. Como cuarto punto, el feedback desbloquea el cambio y la innovación, ¿tá? Sabemos que nadie quiere estar estancado, todos en distintos niveles queremos avanzar, queremos mejorar, y justamente para movernos, para crecer, el feedback constructivo es fundamental, ¿tá? Es verdad, dar feedback de calidad lleva tiempo y atención de nuestra parte, pero bueno, justamente es lo importante del tema y lo que vamos a ver ahora. Y por último, el feedback nos mantiene en movimiento. La retroalimentación evita que las personas, que los equipos se atasquen o se desanimen, y por eso, lo que les comentaba recién, es importante también tener apertura a la hora de recibir feedback. Entonces, bueno, la gran pregunta es, ¿cómo puedo dar feedback, no? Porque capaz que estamos de acuerdo o más o menos de acuerdo con estos 5 puntos que les comentaba, pero bueno, ¿cómo puedo dar feedback yo? ¿Cómo puedo encarar esas conversaciones que a veces pueden ser un poco más incómodas, más difíciles de encarar? ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué herramientas puedo usar? Yo les había comentado al principio de la charla que la técnica del sándwich hoy en día es una técnica que no se está recomendando mucho, y por eso yo les quería comentar esta herramienta que se llama Feedback Wrap, que es de Management 3.0, y se llama Feedback Wrap porque justamente son 5 pasos que nosotros los vamos a entender como 5 ingredientes, ¿no? Donde ahora los vamos a ver más en detalle, pero es describir el contexto, listar las observaciones, o sea, los hechos, expresar los sentimientos, explicar el valor y ofrecer algunas sugerencias. Este último punto en realidad es opcional, pero es recomendado que si nosotros tenemos alguna idea para compartirle a otra persona, lo hagamos. ¿Bien? Y ahora les voy a pasar a explicar cada uno de estos puntos. Antes de eso, les comento, esta herramienta yo la vengo usando hace mucho y realmente da un muy buen resultado. Al principio nos puede costar como un poco más acostumbrarnos, porque bueno, estos 5 pasos como que los tenemos que ir siguiendo, pero después se va haciendo natural, ¿no? Entonces, bueno, el primer paso, lo que decimos ingrediente, el primer ingrediente, describir el contexto, ¿no? Acá es importante
explicar el contexto. Así la otra persona puede comprender y entender mejor la situación. Siguiendo con el ejemplo que les comentaba al principio, nosotros acá podemos decir algo así como, bueno, sabe que estamos en un momento muy movido en el equipo, donde tenemos que manejar el tiempo de la manera más inteligente posible, evitar desperdicios, y bueno, es fundamental que nosotros cada vez mejoremos más esos temas de los tiempos, ¿no? Ahí nosotros le estamos dando contexto a la persona. Después viene el tema de listar las observaciones. Acá nosotros lo que tenemos que pensar es que tenemos que enfocarnos en hechos. Tenemos que sacar juicios, nos tenemos que enfocar en cosas puntuales y ser muy específicos. Por eso lo que les comentaba, el tema de dar feedback a veces, o muchas veces en realidad, requiere atención de nuestra parte. Nosotros tenemos que estar en los detalles. Entonces, siguiendo con el ejemplo, podría ser algo así como: esta semana, de las 5 cosas que subiste para que revisáramos entre todos, 4 te las tuvimos que devolver, y obviamente no es que no podemos no equivocarnos, no ese es el tema, sino que estas 4 cosas que habían pasado la semana anterior y ya le habíamos hablado, bueno, habíamos como acordado que ibas a prestar un poco más atención, y sigue pasando. Puntualmente, en este ejemplo, los links estaban rotos. Entonces nosotros acá le estamos dando ejemplos concretos a la persona. No decir cosas como, bueno, sí, porque siempre lo que mandás lo tenemos que estar devolviendo para que lo revises de nuevo. No, son cosas bien puntuales. Después acá lo que buscamos en este tercer paso es expresar los sentimientos, ¿no? Lo que queremos es que la otra persona entienda cómo nos sentimos con lo que pasó. Este paso puede ser puntualmente difícil para algunas personas, o capaz que hasta un poco incómodo, porque nos pone en un lugar vulnerable, ¿no? Entonces podemos decir algo así como, bueno, la verdad me sentí mal con lo que pasó y hasta un poco confundido, porque son cosas básicas que hablamos entre todos y quedamos que íbamos a revisarlo antes de subirlo. ¿Bien? Después el cuarto paso es explicar el valor. Bueno, ¿por qué es importante que atendamos esto? ¿Por qué esto que estamos hablando ahora, que yo te estoy dando feedback a vos, por qué es importante? Entonces, podemos decir algo así como: es muy importante que las pruebas básicas las hagamos cada uno de nosotros primero, así usamos mejor nuestro tiempo, si no la gente está perdiendo foco en lo que hace para revisar, ve que eso está roto, lo tiene que devolver. Entonces, bueno, de esa manera vamos a mejorar mucho más nuestros tiempos, estamos con la fecha de entrega arriba y las cosas se nos van a trazar por lo menos un poco menos, ¿no? Entonces ahí nosotros a la persona le estamos explicando la importancia de esto. Y como les decía, el último punto, si bien es un punto opcional, está bueno que si se nos ocurre alguna idea, algún tip para compartirle a la persona, se lo compartamos. Mirá, la verdad que capaz que podés probar esto, o yo probé esto, capaz que a vos te puede funcionar. Entonces, en este caso, para cerrar el ejemplo, bueno, se me ocurre que puedas hacerte una lista de cosas a revisar cuando termines, antes de mandarlo a revisar, hacerte una checklist, algo por el estilo. ¿Bien? Así que bueno, esto es de lo que se trata la herramienta de Feedback Wrap, 5 pasos. Al principio, si alguno de ustedes se anima a probarlo, van a ver que capaz que tengan que anotarse los puntos, ¿no? Porque como les digo, hasta que uno no le incorpora esto, al principio, capaz que hay que prepararlo un poquito mejor, pero créanme que es una técnica súper efectiva. Y bueno, un poco para cerrar esta charla, quería dejar como una reflexión final sobre todo este tema de feedback, por lo menos como yo lo veo. Y el feedback, yo lo que digo que es como justamente preparar un rap. Puede parecer fácil, pero hay que practicarlo. Cuanto más lo practicamos, nos va saliendo mejor, y sobre todo nosotros nos vamos a sentir cómodos haciéndolo. Es una realidad. Dar feedback no siempre es fácil, no todo es color de rosas, pero justamente el hecho de practicarlo es lo que nos va a ayudar cada vez más.
Y después lo otro que me parece como importante remarcar es que el feedback en realidad es una herramienta que cualquier persona puede usar. A veces, no sé si a ustedes les ha pasado o han escuchado, pero a veces como que se tiene la idea de que el feedback solo lo puede dar, por ejemplo, en un trabajo, una persona que está en un rol de liderazgo a alguien de su equipo. Y eso sí, pero también el feedback es una herramienta que se puede usar entre compañeros, se puede usar en amistades, con familiares, o sea, con cualquier persona que nosotros le querramos decir que, bueno, sentimos que entendemos que tiene que mejorar algo, ¿no? Por eso me parecía importante aclarar esto. Y para cerrar, les dejo esta pregunta y vos ya te estás imaginando cómo va a ser tu próximo feedback. Así que bueno, les quería agradecer nuevamente el tiempo por haberse sumado, por haberme escuchado. Y bueno, ahora dejamos unos minutos por si tienen alguna pregunta o comentario que así interactuamos un poco. Muchas gracias.